están? Nosotros estamos bendecidos y sé que con el favor de Dios también ustedes están siendo bendecidos por la presencia de Dios. Y por su misericordia es que no hemos sido consumidos, dice su palabra. Pero le damos infinitamente gracias a Dios por sus vidas, porque no dudo que estemos pasando por momentos difíciles, alegres, contentos, quizá hasta de enfermedad, pero estamos en pie. Y hoy es un día que el Señor nos ha regalado para hablar palabra a nuestro corazón, palabra viva. ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias a Dios, bendecido. Le doy gracias a Dios por tu vida, amor, que estás aquí conmigo y podemos compartir esta palabra del Señor, que esperamos que sea de mucha bendición para nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Y pues la palabra que hoy vamos a recordar tiene mucho que decirnos, y pues alabo a Dios por todas sus misericordias que hemos recibido durante toda esta semana. Sí, pues en realidad si contáramos todo lo que el Señor ha hecho, realmente no podríamos terminar. Y dice el salmista en lo que vamos a hablar hoy, la palabra o la pregunta es una interrogante, nuestra reflexión de hoy, y es ¿por qué temer? ¿A qué le tienes miedo? Y vamos a ver, ¿por qué temer cuando tenemos a Dios? El Salmo 27 dice, vamos a leer solamente el versículo 1, que sabemos que este salmo nos hace saber, nos hace entender que Él es nuestra salvación. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquí tenemos la primera declaración, dice que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Entonces, ¿por qué deberíamos de temer? La segunda declaración dice que es nuestra fortaleza. Entonces, ¿por qué deberíamos de atemorizarnos? David fue un hombre quien en este momento, ¿verdad?, escribió este salmo. Fue un hombre que tuvo muchos momentos de angustia. Y son tantos los momentos de angustia que vemos que es cuando realmente de nuestro interior sale un clamor genuino que nos ayuda a crecer y a madurar en Dios. Y yo veo que esto pasaba en la vida de David muy continuamente. Por ejemplo, él tuvo momentos de angustia debido a que tenía muchos enemigos. ¿Recuerdan? Por ejemplo, su principal enemigo fue el rey Saúl. O sea, que tu enemigo sea el rey, peléate con alguien que es el rey o que es el presidente. Realmente tenía una manera. Su propio hijo. Después, ¿verdad? Después su hijo. Y siempre tuvo enemigos demasiado cercanos, si no era sentimentalmente como su hijo, también pues el rey, porque David le tenía un reconocimiento y un respeto de rey. Pero él no se había peleado con el rey, simplemente Saúl era su enemigo porque le tenía celos y quería matarlo y lo perseguía, y entonces formaba ejército también para que lo buscaran y lo mataran. Pero también tuvo momentos de angustia con numerosos enemigos. En sus batallas, por ejemplo, lo que Dios hacía, le reafirmaba su fe a través de su presencia, pero no impidieron tantas batallas, tantos enemigos, tantas peleas. Esto no impedía que su fe estuviera firme en Dios. Y cada día se fortalecía, confesaba la grandeza de Dios a través de que él veía las proezas de Dios y cómo aplastaba a sus enemigos, cómo morían a filo de espada, cómo morían por mano de Jehová de los ejércitos, y entonces él alababa a Dios. La verdad que la vida de David nunca fue fácil, porque desde muy joven, cuando él era pastor de ovejas, sabemos que cuando él veía una oveja que estaba en peligro, se enfrentó a leones. Y también, siendo todavía un joven, enfrentó a un gigante que desafió a todo un ejército. Y sabemos que tanto en el campo vencía a los leones como en el campo de batalla venció a un gigante. No era simplemente por su destreza,
por su habilidad. Es porque David siempre confió en Dios. Siempre sabía que su fortaleza venía de Dios. Por eso cuando él trata de contar a su ejército, a David se le perdonaron muchos pecados, pero ese pecado no se le perdonó cuando él cuenta a su ejército, porque entonces ya estaba poniendo su confianza en el ejército y nunca David había puesto su confianza en nada externo sino en Dios. Por eso dice, ¿de quién temeré? Y Dios le hace ver en aquel momento cuando cuenta a su ejército que ya se le había olvidado, que Dios lo había librado de leones, de gigantes y de grandes enemigos, como tú lo acabas de comentar, solamente por la poderosa mano de Dios. Por eso escribe este salmo. Ahora, cuando él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, está realmente en esa seguridad. Y bueno, ¿esto a qué nos lleva a nosotros? ¿Qué aplicación tiene la vida de David en nuestra vida actual o en nuestro matrimonio? A veces se levantan gigantes en contra de nuestro matrimonio, de nuestra familia. A veces se levantan gigantes tan poderosos que realmente nos atemorizan, pero es cuando vamos como David y clamamos a Dios y decimos, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? Cuando hay un diagnóstico, cuando hay un diagnóstico médico, cuando hay una crisis, cuando hay un hijo enfermo, cuando hay desamor en el matrimonio, cuando hay una falta de comunión y de comunicación, entonces vienen miedos, vienen temores y se levantan gigantes de duda. Y a veces no sé si esto sea común, pero a veces situaciones que no son tan graves, ¿verdad? Como las que comentas, simplemente a veces hay un espíritu de temor, de incertidumbre, parece que el corazón, sin tener por qué, pero se siente con temores al futuro, se siente con temores infundados. Estresado, simplemente. Es más, al escuchar las noticias, al ver la sociedad, lo que está pasando y cómo van sucediendo cada vez los acontecimientos de estos tiempos difíciles, todas estas cosas nos hacen temer y probable como humanos, pero es en realidad cuando tenemos que ir y clamar a Dios y decirle, Jehová es mi luz, Él es mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me voy a atemorizar? Y hay otra parte, ¿verdad?, que dice el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle, salvación mía y castillo mío. Entonces, es tan importante que conozcamos al Dios que está con nosotros en este momento, al Dios que está en tu casa en este momento, al Dios que está hablándote solamente a través de nosotros, a través de nuestra voz. Es importante que tú sepas quién es ese Dios, el que hace proezas, el todopoderoso, el que tiene poder para sanar, para restaurar, que tengas el conocimiento de que es Dios el que con sus manos, con su voz, solamente con su voz creó el universo, creó todo lo que existe y puso en nosotros aliento de vida. De manera que si tú conoces a Dios y quién es Él y su poder y su favor y lo empiezas a experimentar en medio de tus dudas, de tus temores, de tus angustias, de tus opresiones, de tus depresiones, entonces va a crecer tu confianza en Dios. Y no puedo dejar de mencionar, el enemigo gigante que tenemos es el diablo o Satanás. Y él viene a matar, a robar y a destruir. Te roba la paz, precisamente cuando decías ahorita, amor, que dices, hay momentos que nada más se te llena la cabeza de incertidumbre. Y esto te hace dudar de Dios. Y se te llena la cabeza de lagunas y te hace dudar de Dios. Pero cuando tú sientas eso, abre tu Biblia. Si no tienes una, escríbenos, te la mandamos con mucho gusto, con mucho cariño. Pero tú tienes que saber lo que está escrito en esta carta que Dios dejó para nosotros. Y aquí nos dice que cuando nosotros estamos en angustia, le invoquemos y Él nos responde. Nos dice que Él nos va a guardar de todo mal, que Él guarda nuestras salidas, nuestras entradas,
que Él guardará nuestra alma, que Él nos ha dado vida eterna, que Él nos ama con amor eterno, que Él quiere terminar la buena obra que ha iniciado en nuestros hogares y en nuestros corazones también. De manera que es importante que tú sepas estas historias de las que estamos hablando porque fueron reales. David fue un hombre que era un pastor de ovejas y él cuidaba a sus ovejas. Y Dios puso sus ojos en él para hacerlo rey de su pueblo amado cuando Saúl le fallara. Y Dios lo levantó, pero lo escogió desde que era muy pequeño y lo envía a un profeta, al profeta Samuel, a que lo unja como rey, aunque faltaba mucho tiempo. Y queremos decirte que probablemente falta mucho tiempo para ver el final de tu vida, pero ya Dios te ha escogido como rey y sacerdote de tu casa, querido varón, para que tú pastorees tu casa, tu matrimonio, a tus hijos, tus ovejas, que tú seas un ejemplo a seguir. Y que tú, mi querida dama, pongas en práctica la palabra de Dios. Cuando dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amén. Entonces estamos llamados a vivir una vida confiada en Dios. Pero si no le conocemos, no podemos confiar en quien no conocemos. Así es, pues bueno, ¿qué nos queda? Vamos a clamar al Señor. Él ha prometido que nos va a librar, que nos va a ayudar. Hay que buscar su rostro. Hay que buscarle. David dice dentro de todo este capítulo 27, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así que si queremos tener esa expresión de confianza, de que el Señor es nuestra salvación, del que el Señor es nuestra fortaleza y no tenemos por qué temer ni por qué atemorizarnos, hay que buscar su rostro, como decías, hay que buscar su palabra, hay que buscar su presencia, porque de otra manera no puede suceder. Hay que buscar a Dios, hay que refugiarnos en Él a través de la oración, de la lectura y, ¿por qué no?, de la asistencia también a la casa del Señor. Así que bueno, me encanta este texto final de Zacarías 4:6, cuando dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, aleluya. Pues oramos y le pedimos al Señor que quite todo temor, que quite de nosotros toda fortaleza que se ha levantado contra los matrimonios, y que el Señor ponga paz y ponga tranquilidad en los corazones. Vamos a orar. Adelante. Bendito Dios y Padre, gracias porque te tenemos a ti. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, porque tú eres el todo del hombre. Eres nuestro consejero, nuestro rey de paz. Eres nuestro mejor amigo. Eres nuestro mejor médico. Eres el que nos formó y nos creó, nos hiciste. Y tus ojos nos vieron desde que estábamos en el vientre de nuestras mamás. Y nos has amado con amor eterno. Por eso ponemos nuestra confianza en ti, porque tú eres el Todopoderoso. Yo te pido, Señor, que tomes en tus manos cada vida que está escuchando en este momento, que si ha tenido madrugadas llenas de ansiedad, de opresión, de desesperación, de estrés por el futuro, de ansiedad por las cosas que han de venir sobre su casa, sobre su hogar, sobre su matrimonio. Si han estado a punto, Señor, de ser desleales o infieles el uno para el otro, si han estado a punto de fallarte en cualquier área de su vida, yo te pido, Señor, que traigas esta palabra a sus corazones, y que sabemos que si tú estás con nosotros, todo lo podemos, porque tú nos fortaleces, pues tu gozo es nuestra fortaleza. Maravilloso Dios, ponemos en tus manos a todos los matrimonios que nos escuchan, pidiendo y rogándote, Dios, que termines una obra que estás iniciando en ellos en este momento, que es la que ellos vean los días finales de sus vidas en paz,
y coronados de tus favores y de tus misericordias. Te ruego que fortalezcas su amor, su unión conyugal, que bendigas, Señor, su relación contigo, que bendigas sus familias, que bendigas sus entradas y sus salidas, que pongas en ellos cada momento y cada instante tu paz y que todo lo que pueda robar la paz de sus corazones sea cubierto con tu amor y con tu gracia y tu bendición como lo haces cada momento. Clamamos a ti porque te creemos y dice tu palabra que el que te cree recibe premios. Y gracias, Señor, porque recibimos esos premios de parte de ti. Tú provees, tú cuidas a tus hijos, tú sustentas nuestras casas, tú guardas nuestras salidas y nuestras entradas. Nos guardas del lobo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas nos cubres y debajo de tus alas tenemos plena seguridad y plena certeza de que si tú estás con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Guárdanos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y que tu reino venga a nuestros corazones, a nuestras casas. Y gracias, Señor, porque teniéndote a ti, no tendremos temor, ni falta de ningún bien. Gracias, te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén, amén. Pues gloria a Dios. Gracias, gracias por sus comentarios, por sus saludos. Gracias. Y pues aquí les esperamos el próximo sábado. Deseamos que tengan un inicio de semana bendecido y con la ayuda de Dios no se desanime y sigamos trabajando. Que el Señor está con nosotros para seguir edificando esos muros de nuestro hogar. Que Dios le bendiga y aquí le esperamos. Y no temas, querido matrimonio, abrirle tus puertas a Dios, porque Dios es el que nos sustenta. El miedo nos impide avanzar, pero Dios nos ayuda a llegar a la meta. Que el Señor les guarde, les bendiga. Como siempre, les enviamos un abrazo grande y esperamos que el próximo sábado podamos estar reunidos a través de estas redes. Amén. La paz de Dios. La Iglesia Cristiana Interdenominacional agradece al Señor Todopoderoso por el primer aniversario del programa Esperanza de Vida, con la finalidad de llevar el mensaje de Dios a todos los rincones del mundo con un mensaje de amor y esperanza. Acompáñenos, será una celebración especial donde el invitado principal es nuestro Señor Jesucristo. Habrá momentos de alabanza y adoración para nuestro Rey y Salvador. Además, recibiremos un mensaje que tocará nuestro corazón. Traiga a toda su familia y a una persona que no conozca de Dios. El sábado 14 de octubre a las 5 de la tarde en el 9511 Harrell Street en la ciudad de Pico Rivera. Será una celebración inolvidable. Habrá comida, regalos y muchas cosas más. No se lo pierda. Para reservar su lugar o más información, llámenos al 323-385-9586. 323-385-9586. Lo esperamos. Será una bendición que nos acompañe.